Tenemos una buena noticia porque México va a ser sede de los diálogos entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Pero valdría la pena empezar a entender los contextos de Venezuela. Primero, Venezuela está enfrentando una problemática muy compleja y altamente delicada en materia de gobernanza política. Tenemos a dos presidentes y además en algún momento hubo dos asambleas, la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente. Además de esta crisis política que está sumamente agudizada por una extrema polarización ideológica y antagónica, tenemos una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis institucional, yo diría que también constitucional, y un aislamiento internacional muy pronunciado de Venezuela en el mundo, que de alguna manera está afectando mucho el día a día en el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, traemos una crisis económica por una hay escasez de bienes básicos, escasez de alimentos y de medicinas, tenemos cortes a la energía, tenemos un desplome de los precios internacionales del petróleo, tenemos también una hiperinflación, una nueva reconversión monetaria que se va a dar el 1 de octubre, que se va a hacer efectiva el 1 de octubre, y ya se anunció que se le quitan 6 ceros a la moneda, al bolívar, y también tenemos sanciones internacionales, tenemos una contracción económica del 30% en el 2020, ya con la pandemia, y además, pues, toda una situación de desesperanza. ¿Por qué se sienta Nicolás Maduro con la oposición en un nuevo diálogo negociador? Porque las expectativas económicas están muy desesperanzadas en un corto plazo. Entonces, esto obliga sobre todo al gobierno de Nicolás Maduro a sentarse. Además, tenemos una crisis sanitaria, revisando números, una muy baja tasa de vacunación frente al COVID. El 4%, a finales de julio teníamos una población totalmente inmunizada del 4% y solamente con una vacuna el 10%. Venezuela sí tiene cabida en el COVAX, pero sabemos que este fondo de vacunas de la Organización Mundial de la Salud pues ha tenido pues muchísimos problemas, retardos y dilaciones. Entonces traemos una sequía de vacunas y una situación muy preocupante porque la CEPAL ya habla de la segunda década perdida en América Latina con la emergencia sanitaria, y habría que preguntarse si el COVID va a ser el modificador del statu quo en muchos de los países de América Latina, y eso lo podríamos ver en cada una de las elecciones de los ciclos electorales. Además, hay que sumar una crisis de inseguridad. Venezuela tiene una de las tasas de inseguridad más altas del mundo, un fenómeno prácticamente nuevo, es estas bandas criminales ideologizadas contra bandas criminales no ideologizadas. Tenemos, además del hambre y de la pobreza, crisis humanitaria y organismos internacionales que están hablando de que que habrá un éxodo venezolano en el 2022 de 7 millones de personas. Entonces, una situación, un cóctel de factores, un cóctel de multicrisis que obligan ahora más que nunca a que el gobierno y la oposición, que tiene que también tener sentido de responsabilidad política, se sienten a negociar en un momento en donde la pandemia es un agravante del deterioro político, económico y social en Venezuela. Esto es muy importante, hay que entender por qué los diálogos vienen en agosto, porque la verdad es que no es casualidad que se tenga un primer diálogo en México sobre una ronda negociadora. Primero, lo que hay que entender es que la oposición no ha participado en las elecciones presidenciales del 2018, del 20 de mayo del 2018, en donde se inaugura el segundo mandato de Nicolás Maduro. Por otro lado, la oposición tampoco participó en las elecciones legislativas del 2020, entonces tenemos una pérdida de presencia de la oposición ha perdido terreno político y ahora busca ganar protagonismo con la celebración de las elecciones regionales del 21 de noviembre en Venezuela, es decir, es una gran oportunidad para que la oposición participe, porque pues sí, se le ha restado presencia pública y presencia en la toma de decisiones. Ahora necesita ocupar espacios políticos. Entonces tiene un incentivo para sentarse a negociar con Maduro siempre y cuando haya equidad en la competencia
y una serie de ingredientes sobre integridad electoral. Y por otro lado, Maduro necesita que la oposición participe el 21 de noviembre para que Estados Unidos y la Unión Europea alivie o elimine las sanciones internacionales que también están asfixiando al país. Ahora, lo que te decía es que no es casualidad que los diálogos en México se den en agosto, porque el 29 de agosto es la fecha tope o la fecha límite para registrar candidaturas para gobernadores y alcaldes. Precisamente el fin de semana se dieron las elecciones primarias del partido político del PSV de Nicolás Maduro. Entonces, es muy importante, es decir, el 29 de agosto es la fecha que nos obliga a que los diálogos se den en estas semanas porque pues ya empieza todo el proceso de las elecciones regionales del 21 de noviembre. Entonces, el factor electoral que de alguna manera también es un gran incentivo para que las partes se sienten. Ahora, aquí va un problema, digo, haciendo alusión a esta pregunta de los obstáculos. Tenemos una oposición muy dividida, una oposición muy fragmentada en Venezuela. Yo diría que es una de las grandes tragedias políticas del país. Además, tenemos una escasa capacidad de convocatoria de Juan Guaidó, el presidente que se autoproclamó como presidente interino. Tenemos una muy baja tasa de aprobación de Juan Guaidó, se dice que del 17%, y realmente pues tenemos, lo que me preocupa más en ese sentido de la oposición es que al parecer en los diálogos en México no va a participar el grupo de Enrique Capriles y sí va a participar todas las plataformas políticas enlazadas a Juan Guaidó, se llama el G4, que son 4 partidos políticos vinculados a la plataforma de Juan Guaidó. Y esto me preocupa porque en un mecanismo de negociación tan importante como el que va a tener sede en México, pues lo más importante es conquistar legitimidad. Y la legitimidad tú la consigues siempre y cuando haya inclusión y mayor participación de los intereses, de las voces y de las partes. Y en este sentido, no estoy segura si van a venir representantes de la sociedad civil organizada en Venezuela, si van a estar presentes diferentes voces organizadas sobre los derechos humanos en Venezuela, o sea, grupos de defensores de derechos humanos. Entonces, hay que cuidar mucho el tema de la legitimidad y esto pues vamos a ver cómo se da en México. Por otro lado, creo que es importantísimo entender las concesiones que ha dado Maduro para el diálogo, porque antes de sentarte a una mesa negociadora, tú tienes que exhibir gestos de buena voluntad. Y los gestos de buena voluntad que ha hecho Maduro es, bueno, pues liberar a algunos presos políticos, está permitiendo que la FAO, que es el organismo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, entre a asistir a la población a la luz de la crisis humanitaria. Pero hay dos cosas muy importantes que ha permitido ahora Maduro, dándole condiciones a la oposición participar. Ya habilitó la Mesa de Unidad Democrática, la llamada MUR, que era un paraguas de partidos políticos de todos los colores, pero su hilo conductor era que eran antichavistas, desapareció en el 2018 y ahora se habilita nuevamente a esta Mesa de Unidad Democrática a que participe. Y por otro lado, lo más importante es que Maduro permite la integración y la composición de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y esto es fundamental porque antes estaba conformado por 5 miembros chavistas y ahora serán 3 chavistas y 2 independientes. Pero aquí la gran pregunta es si esta nueva composición del Consejo Nacional Electoral nos puede generar elecciones libres y justas, que ese es el quid pro quo, o sea, lo que se está pidiendo son elecciones libres frente al alivio o a la eliminación de sanciones por parte de la comunidad internacional. Y la verdad es que aquí en materia de integridad electoral, pues valdría la pena preguntarse muchas cosas, porque no es suficiente nada más la nueva composición del Consejo, que es una muy buena noticia, sino necesitamos equidad en la competencia, equidad en la contienda, necesitamos transparencia, rendición de cuentas, una división de poderes independiente, necesitamos autoridades electorales neutrales e independientes y necesitamos también de una observación electoral internacional que sea creíble. Entonces, no se han cumplido todas estas condiciones, pero bueno, como siempre, pues yo sí le doy la bienvenida al diálogo, a una nueva ronda de negociación y bueno, pues ojalá y que realmente esto sí se
digo, avancemos un poco en el diálogo, porque de fracasar el diálogo tendríamos que esperar hasta el 2023, justamente en el 2024, cuando pues ya termina el segundo mandato de Maduro, vienen las elecciones y sería la cuestión electoral un nuevo incentivo para negociar. Entonces, ojalá que lo que inicie en México, pues se va a presentar un marco inicial de conversaciones, seguirán las negociaciones en agosto y los meses venideros, pero ojalá y sí se llegue a puntos conciliadores entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Antes de hablar de México, habría que contextualizar y decir lo siguiente: una y otra vez, los procesos de mediación política en Venezuela para resolver el conflicto han fracasado, han sido intentos fallidos, y esto es muy lamentable decirlo. Hubo un intento muy serio del Vaticano, de la UNASUR, de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español. Estuvo también la mediación de Noruega, por supuesto, que ahora está también coordinando los trabajos. Se apuntó ahí República Dominicana, Barbados, inclusive México, junto con Chile, en un acompañamiento a finales del 2017 y principios del 2018. Entonces, bueno, México ha estado inmerso en todos estos procesos, pero lo que yo veo diferente ahora es lo siguiente. Primero, en López Obrador tenemos una política exterior que ha dado un giro importante. Es un gobierno de izquierda progresista que conceptualiza y se inserta al mundo de una manera distinta. Primero, el gobierno de López Obrador sí reconoce el segundo mandato de Nicolás Maduro, que inicia en el 2019 y que tiene como antecedente principal las elecciones del 20 de mayo del 2018, que no fueron reconocidas por la comunidad internacional. Por otro lado, Nicolás Maduro mira con buenos ojos la política exterior de México basada en los principios de la política exterior, una política exterior principista, es decir, basadas en la política de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y yo creo que Maduro también mira con muy buenos ojos el posicionamiento político que México ha tomado en América Latina, una América Latina completamente disgregada políticamente, una América Latina que va caminando dividida y cada vez más fragmentada, y que hace política exterior con ideología. Entonces tenemos aquí un México que está presidiendo la CELAC, que es una excelente noticia para los mexicanos. Tenemos un México que participa como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, que también es algo muy importante, y además el mundo reconoce una tradición diplomática muy seria en México en conflictos internacionales y para la mediación y la paz. Y ahí hay varios antecedentes. Tenemos primero que México fue un país fundador de Naciones Unidas en 1945. México ha participado en 5 ocasiones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Actualmente estamos participando en el 2021 y en el 2022. Hemos siempre sido muy proclives a defender el derecho internacional. Tenemos una política exterior muy clara en materia de desarme, grandes atributos en materia de la desnuclearización de América Latina. Tenemos el Tratado de Tlatelolco del 67 y, por supuesto, México también ha participado en el Grupo de Amigos de la Paz para Colombia. Y a esto le sumo el Grupo de Contadora, que es toda la pacificación de Centroamérica, que tuvo lugar en la isla panameña de Contadora, junto con Venezuela, Colombia, México y Panamá. Se logra pacificar Centroamérica. Recordemos que en el 79 pues triunfa la revolución sandinista en Nicaragua. Y más adelante, bueno, tenemos también diálogos para negociar la paz, este conflicto bélico en Guatemala, 36 años de guerra civil. Si no me equivoco, México fue sede de la firma de 5 de los 12 tratados para la mediación, para llegar a un acuerdo político en Guatemala. Y también, muy importante, fuimos sede de los tratados de Chapultepec. Es decir, recordemos que México, a través de su mediación política, se termina la guerra en El Salvador después de 12 años. Y bueno, realmente México ha tenido buenos oficios y una enorme tradición diplomática en esta materia. Por lo tanto, habría que estar esperanzados de lo que va a pasar en México. Yo soy un poco escéptica de lo que pueda pasar. Me da muchísimo gusto, creo que es una enorme y una muy buena noticia que México sea
sede de estos diálogos. Ojalá y se puedan mover las cosas, pero todo depende de la voluntad de las partes para transformar la realidad tan agravante en Venezuela.